En la primera parte del video vamos a mirar la definición de la composición de dos funciones y haremos un ejemplo para aplicar esa definición. Entonces f compuesto g se define, bueno, se denota con esta notación, con este círculo f compuesto g, y es igual, por definición, es f evaluada en g. Y de la misma manera g compuesto f se define así, y esto es lo mismo que g evaluada en f. Para entender mejor esta definición, entonces vamos a mirar un ejemplo. Listo, entonces la función que vamos a considerar es la función f de x igual a x al cuadrado más 3x, y la función g, esta raíz cuadrada. Y con base en eso, entonces vamos a encontrar quién es f compuesto g, quién es g compuesto f y quién es g compuesto g. Entonces, por definición, nosotros tenemos que f compuesto g evaluado en un x es igual a f evaluado en g de x. ¿Sí? Esto es por definición. Entonces, miren, la primera función que aparece aquí es f. Entonces vamos a escribir esa función. F, por definición, entonces f de x es x cuadrado más 3x. Esta es f evaluada en x, f evaluada en x, pero nosotros queremos encontrar es f evaluada en g de x, f evaluado en g de x, esta es la que queremos encontrar. Entonces recuerden que cuando uno evalúa funciones, lo que hace es, donde está la x, la variable independiente de la función original, entonces donde está la x vamos a reemplazar por lo que está dentro del paréntesis, es decir, g de x. Entonces aquí nos va a quedar g de x elevado al cuadrado más 3 por g de x. ¿Sí? Donde está la x de la función original reemplazamos por g de x. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es reemplazar g de x. Entonces g de x, nos dicen que g de x por definición dicen que es raíz cuadrada de x más 3. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. Entonces nos queda raíz de x más 3 elevado al cuadrado más 3 por g de x, pero g de x es raíz de x más 3. Y de aquí entonces tendríamos que f evaluado en g de x es igual, nos quedaría x más 3 más 3 por esta raíz. ¿Sí? Y entonces esto sería f compuesto g, que es lo mismo que f evaluado en g. Ahora entonces para la parte B vamos a mirar quién es g compuesto f. Nuevamente, por definición, g compuesto f evaluado en un x, por definición, esto es g evaluado en f de x. Es como si este círculo lo reemplazáramos por un paréntesis. Esto es g evaluado en f de x. Entonces aquí la primera función que aparece es la función g. Entonces la escribimos. La función g que nos dan en el ejercicio es raíz de x más 3. Raíz de x más 3. Esta, recuerden, esta es g evaluada en x. Pero nosotros no queremos hallar g evaluado en x, queremos hallar g evaluada en f de x. Esto es lo que queremos encontrar, g evaluado en f de x.
Entonces, donde está la x de la función g, donde está la variable independiente, la reemplazamos por todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces nos va a quedar que esto es la raíz cuadrada de, donde está la x, reemplazamos por f de x. Entonces nos quedaría f de x más 3. Y aquí cerramos la raíz. Y esto es igual a la raíz cuadrada. Y ahora donde está f de x reemplazamos por la función f. Y f de x entonces es, por definición nos dicen que f de x es igual a x cuadrado más 3x. Aquí estamos reemplazando f de x. Y aquí nos quedaría más 3, ¿sí? Este término. Y aquí cerramos la raíz. Listo, entonces aquí tenemos g compuesto f. Noten que f compuesto g, aquí tenemos esto. Miren, en el ejemplo hicimos f compuesto g y obtuvimos este resultado. F compuesto g nos dio x más 3 por esta raíz. Y cuando hicimos g compuesto f, miren que obtuvimos otra función que es diferente a la función que nos dio acá. Entonces con esto uno puede concluir que f compuesto g es distinto a g compuesto f. Listo, y la parte C la pueden trabajar ustedes ya entendiendo esta explicación.